Saludos. En este video estudiaremos el análisis y simulación de un amplificador operacional en configuración conversor digital análogo. En la figura a la izquierda se ve el circuito que será estudiado en esta videoclase, el cual se compone de amplificador operacional con una resistencia de realimentación RF de 10 kΩ conectada a la entrada inversora del operacional, además de 4 resistencias de 200K, 100 kΩ, 50 kΩ y 22 kΩ conectadas también en paralelo a la entrada inversora del operacional, pero cada uno con un voltaje de entrada distinto, de 0, de 1, de 2, de 3, que representan señales de voltaje digital como las que están indicadas aquí a la derecha, de 0 con valor entre 0 y 5 voltios, o lo que es lo mismo, un valor lógico 0 y un valor lógico 1 para 5 voltios, de 1 también con un valor entre 0 y 5 voltios, de 2 también de 0 a 5 voltios y de 3 también de 0 a 5 voltios. Tal que la frecuencia de D2 es el doble de la frecuencia de D3, de 1 tiene una frecuencia también del doble de D2 y de 0 a su vez tiene una frecuencia del doble de D1. De modo que esta variación te representa una variación de señales digitales que oscilan entre 0, 0, 0, 0 para un valor aquí 1, 1, 1, 1, valores lógicos. De modo que D0 representa el bit menos significativo, esto es el LSB, y D3 representa el bit más significativo, esto es el MSB. Tal que el circuito se comporta como un conversor digital de acuerdo a las entradas de 0 a D3 a analógico, dado que la señal del operacional aquí en VSAL te será un voltaje analógico de acuerdo a los valores de RF y la resistencia respectiva de 200 kΩ, 100 kΩ hasta 25 kΩ para cada bit que entra por D3, D2, D1 y D0, de acuerdo a las señales que se acaban de aquí observar con frecuencias distintas. Y aquí está el 1,1. Entonces, considerando que el bit menos significativo es el bit de 0 y que un nivel alto, es decir, un nivel de 5 voltios, corresponde a un 1 binario, y un nivel bajo, es decir, 0 voltios, corresponde a 0 lógico binario, entonces la idea es encontrar el voltaje de salida de este circuito de conversión digital analógico, como se verá entonces a continuación en esta videoclase. De acuerdo al estudiado en esta unidad 5 del curso, este circuito corresponde a un circuito sumador inversor. Debido a que la resistencia RF está conectada a la entrada inversora del amplificador operacional. Además, entonces tenemos resistencias distintas asociadas a cada señal de 0 a D3, de manera que entonces el circuito sumador inversor entonces queda asociado a las ganancias de voltaje con respecto a cada señal de I. Es decir, a cada señal que entra por D0, D1, D2 y D3. Vamos a ver a continuación esas ganancias. Entonces, considerando que esas señales de I varían entre 0 y 5 voltios, que cada señal de I entonces está variando entre 0 y 5 voltios, entonces podemos decir que el voltaje de salida entonces queda asociado, queda definido de la siguiente forma: menos que multiplica a RF sobre R0 por la señal de 0, más RF sobre R1 por la señal de 1, más RF sobre R2 por la señal de 2, y finalmente más RF sobre R3 por la señal de 3. Entonces, con ello tenemos acá la aplicación importante que estamos definiendo, que es la conversión digital análoga. ¿Por qué? Porque si esas señales de 0 hasta D3 son señales digitales, entonces tendremos allí bits. Entonces, bit aquí en D3, un bit en D2, un bit en D1 y un bit en D0 definidos allí, de manera que la suma de esas relaciones matemáticas nos dan un voltaje analógico
en el voltaje de salida. Entonces por eso este se llama un conversor DAC o digital analógico, debido a esa relación de bits que son luego transformadas en una señal analógica Vesal. Calculemos ahora entonces el aporte que cada bit hace dentro de esta suma al valor final analógico que queda representado en Vesal, voltaje de salida. Primero comencemos entonces con el valor de D3, valor más significativo. Entonces para D3, el voltaje de salida asociado a ese bit, entonces será la relación de menos RF sobre R3 por el valor de la señal D3. Esto es, cuando sea 5 voltios, entonces este voltaje de salida asociado al bit 3, entonces será 10K sobre 25K, cancela K con K, por los 5 voltios cuando esté en nivel lógico 1. Entonces el aporte que este bit 3 hace el voltaje de salida es menos 2 voltios. Ahora hagámoslo para D2. Entonces por su parte para D2 el voltaje de salida asociado a este bit 2, entonces es menos RF sobre R2 por D2. Esto es el voltaje de salida asociado al bit 2, es entonces menos 10K sobre 50K, K con K, por los 5 voltios cuando esté en nivel lógico 1. Entonces el voltaje de salida asociado al bit 2 es menos 1 voltio. Por su parte, para D1, entonces la contribución que este bit hace al voltaje de salida es menos RF sobre R1 por D1. Esto es el voltaje de salida asociado al bit 1, es entonces menos 10K sobre R1, 100K por los 5 voltios cuando está en el nivel lógico 1. Entonces el voltaje de salida del bit 1 es menos 0.5 voltios. Y finalmente el bit menos significativo, que es el bit de 0, entonces el aporte que este bit hace en la salida es menos RF sobre R0 por el bit de 0. Ello entonces lleva a que el aporte que este bit hace a la salida es menos 10K sobre 200K, cancela K con K, por 5 voltios para el nivel lógico 1, de modo que el voltaje de salida asociado al bit 0 es entonces menos 0.25 voltios. Es un valor importante porque entonces, como este es el bit menos significativo, este es el LSB, el bit menos significativo, entonces cada variación de este bit menos significativo va a implicar un aporte a la conversión de menos 0.25 voltios. Ahora, combinando el aporte que cada bit hace a esta suma, entonces podemos encontrar para cada combinación entre D0, D1, D2 y D3, desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, qué voltaje de salida analógico se espera obtener. Con ello entonces tenemos que cuando la combinación está 0, 0, 0, voltaje de salida será 0 voltios. Cuando la combinación entonces sea 0, 0, 0, 1 lógico, recuerden que 1 lógico es 5 voltios en la variación que se observaba en el enunciado de este ejercicio. Entonces ya tendremos menos 0.25 voltios. ¿Por qué? Porque ese es el aporte que hace el bit 0, el bit menos significativo. Igualmente cuando la combinación sea 0, 0, 1, 0, el voltaje de salida será de menos 0.5 voltios. ¿Por qué? Porque ese es el aporte que hace el bit 1, como se ve aquí en esta parte. Ahora, cuando la combinación sea 0, 0, 1, 1, entonces tenemos el aporte que hace el bit 0 más el aporte de D1. Ahí viene entonces la aplicación de la fórmula original demostrada aquí al comienzo de este análisis. Lo cual nos lleva a que para esta combinación de la suma nos dé ahora 0.75 voltios.
para la combinación 0011. Continuando, viene la combinación ahora 0100, que entonces es el aporte que hace solamente el bit de 2. Entonces allí será menos 1 voltio. Y de esa manera entonces podemos seguir hasta la última combinación, que es la combinación 1111, que hace entonces la suma de los aportes de los 4 bits, que entonces nos lleva a un resultado total de menos 3.35 voltios. Consecuentemente, esta relación entonces presenta cómo esos valores digitales han sido transformados a un valor analógico. De manera que entonces el sumador inversor está sirviendo ahora como un conversor digital analógico. DAC, Digital Analogic Converter. Vamos ahora a simular el circuito para confirmar su operación. En la imagen se ve la simulación en SPICE del circuito que se acaba de analizar, compuesto por un amplificador operacional en configuración inversor definido con una resistencia de realimentación de 10 kΩ, además de resistencias desde R0 hasta R3 que acompañan a las fuentes de voltaje desde D0 hasta D3, de manera que su ancho de pulso y periodo define una relación digital desde 000 hasta 111, como se verá a continuación en la simulación. En la parte superior se ven entonces las señales de entrada del circuito, de manera que la señal azul es la señal entonces del bit menos significativo, esto es del bit de 0, con una frecuencia definida, de manera que entonces su variación corresponde a ese bit menos significativo. Luego entonces a la mitad de esa frecuencia está el bit de 1, la señal verde que se muestra aquí en esta parte de la gráfica. Luego a la mitad de esta frecuencia está la señal de 2 y finalmente la señal de 3 con una frecuencia entonces menor a las demás frecuencias ya mostradas. Y en la parte inferior mostramos ahora la salida del sistema, donde la señal analógica que corresponde a la conversión realizada sobre la señal digital. Entonces vemos aquí una señal donde el valor lógico 0000 corresponde al valor de salida analógico de 0 voltios. Y para una entrada de 0001, un voltaje de salida aproximadamente menos 0.25 voltios, dado el comportamiento inversor de este amplificador. Y sigue así sucesivamente hasta el voltaje final de entrada de 1111, es decir, 5 voltios aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, de manera que el voltaje analógico de salida será el voltaje negativo de menos 3.35 voltios, aquí ubicado en la parte inferior de este gráfico. Agregando ahora el cursor podemos verificar estos valores. Entonces de nuevo acá 0 voltios para una combinación de 000 binario, luego acá menos 0.25 voltios para una combinación de 0001 binario, luego aquí una combinación o una salida mejor de menos 0.5 voltios para una combinación de 0010 y continuamos así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso acá para la combinación 0101 tenemos un voltaje de salida acá definido en menos 1.25 voltios. También tenemos aquí unos glitches, algunas pocas variaciones mínimas que se da por la respuesta en frecuencia de este amplificador operacional. Y finalmente, para la combinación 1111, el voltaje de salida confirmado es de menos 3.35 voltios, como se ve aquí con el cursor del simulador. Me despido con la bibliografía de ese tema. Hasta pronto.